Ya voy a arrancar. Bueno, entonces, quedábamos el miércoles, ¿verdad? A las 9 de la noche que culminamos nuestra sesión, ¿ya? En el tema de las prestaciones sociales, ¿recuerdan? ¿Listo? Y dentro de las prestaciones sociales hablábamos del primer componente, que es la prima de servicio, ¿ok? Sobre la prima de servicio logramos, creo que, tener claro que la prima de servicio es una prestación social a que tiene derecho, pregunto, Angie, ¿algunos trabajadores o todo trabajador? Sector privado, estoy hablando, obviamente. ¿Cómo, Angie, profe? Disculpe. a ¿Cómo, ver, cómo? estoy simplemente haciendo un chequeo de los conceptos que vimos el miércoles al final sobre la prima de servicio. Estoy preguntando, la prima de servicios, ¿quién se beneficia de eso? ¿Algunos trabajadores en Colombia en el sector privado o todo trabajador que tenga un contrato de trabajo? Todo, ¿Ah? bueno, yo no me beneficio de eso No, tú porque no. Acuérdate, tú estás el en el sector contrato. público. Acuérdate, Exacto. Angie, tú tienes que ubicarte que estamos hablando, todo lo que hablamos Sí. aquí es aplicable al sector privado. Sin embargo, Ah, en el sector público también es bueno que sí, sepas que pero hay una prima de servicio, ¿viste? Pero se sí, paga solo en el mes de junio, ¿ok? ¿Oíste? claro. Pero la que estamos mirando es la del sector privado. Todo, Yo con mayor todo gusto, trabajador que tenga contrato. ok, todo trabajador. Jessica, hola, Jessie. Hola, profe, buenas Qué tardes. bueno verte, chévere, tienes una buena Igualmente. imagen, tienes una actitud positiva con esa sonrisa, chévere. Ah, bueno, bueno, listo. Entonces, por favor, quedó claro que la prima de servicio es una prestación social a que tiene derecho todo trabajador en Colombia que haya suscrito en una empresa del sector privado un contrato de trabajo, cualquiera que ellos sean, ¿verdad? Ya sabemos que hay tres tipos de contratos de trabajo que normalmente se pueden hacer en las empresas del sector privado. Ok. Y no importa tampoco, además de que no interesa qué contrato de trabajo tenga, tiene derecho a la prima, también no importa qué tiempo haya o esté laborando en la empresa, tiene derecho a que se le reconozca y pague la prima de servicio, ¿verdad? Eso lo dijimos, inclusive hablamos de algo importantísimo, que era el concepto del periodo de prueba. ¿Recuerdan? Eso creo que quedó claro, hicimos varios ejemplos, yo creo que ya está bien apropiado por parte de ustedes ese concepto de qué es el periodo de prueba. Listo, entonces, aún dentro del periodo de prueba, sea el trabajador el que tome la decisión de no continuar con la empresa, o sea la empresa la que tome la decisión de no seguir contando con los servicios de ese trabajador y por lo tanto darle por terminado el contrato, ¿ya? Le tiene que reconocer, aunque haya trabajado dentro del periodo de prueba 5, 8, 10, 12, 15 días, le tiene que reconocer lo que le corresponda por prima de servicio de ese periodo de tiempo que haya laborado. ¿Qué más vimos? Que la prima de servicio, la ley establece que se reconoce con el valor económico, ¿verdad? Es un valor económico que es equivalente a la quinta, perdón, a la quinta, estaba con el periodo de prueba. Es equivalente a un mes de salario promedio que haya tenido el trabajador, ¿verdad? Pero por cada año calendario. Entonces ahí hay dos conceptos claros que creo que lo compartimos, ¿verdad? Uno, que el ponqué, entiéndame cuando yo hablo de ponqué para hacerlo más explícito, más fácil de entender, es el regalo que yo le doy de prima de servicio, ¿verdad? Ok, el ponqué. El ponqué equivale a un mes del salario promedio que haya tenido el trabajador. Entonces yo les decía a ustedes que surge un concepto nuevo que no habíamos venido trabajando, que es salario promedio. Habíamos venido trabajando dos conceptos de salario, salario ordinario y los salarios extraordinarios, que son tres componentes, ¿verdad? Ok, que ya nos quedó suficientemente claro que estamos hablando de recargo nocturno, de las horas extras que ocurren en días hábiles, como el recargo nocturno, y de todo lo que pueda ocurrir cuando las personas laboran los días domingos, feriados y festivos, que se puede dar una combinación de todas las posibles opciones de trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces, ya si queda claro que es sobre salario promedio, que es un concepto nuevo, y el salario promedio que se le paga al trabajador es por cada año calendario. Entonces tenemos que tener claridad ahí
que hay un horizonte de tiempo dentro del cual yo tengo que hablar de prima de servicio y por lo tanto estar en capacidad de liquidar y reconocerle y pagarle obviamente a los trabajadores en tu empresa, ¿verdad? Que es el año calendario, insisto, que año calendario es el periodo de tiempo que las personas laboren entre enero y diciembre, ¿verdad? ¿Ok? Primer día de enero, último día de diciembre. Pero la ley quiso, les decía a ustedes, que se dividieran dos partes para que el trabajador pudiera tener en el transcurso del año ese beneficio, digámoslo así, esa prima, y no solamente esperar a fin de año, ¿ok? Listo. Entonces ahí surgió el por qué hoy se habla en Colombia, todos ustedes los que trabajan lo saben, de la prima de servicio del primer semestre y la del segundo semestre del año, en el entendido que son 6 meses la del primer semestre y cobija, ampara o ya en un rango de 6 meses la del segundo semestre, ¿ya? Entonces, si la ley estableció que la prima total de servicio en el año es un mes del salario promedio del trabajador, ¿verdad? Y recuerden que un mes son 30 días de salario, ¿ya? Al fraccionar las dos partes, origina entonces que la prima de servicio del primer semestre debe reconocerse como valor total, ¿verdad? El equivalente a 15 días de salario, que es la mitad de obviamente el mes, que son 30 días. Y del otro semestre también 15, ¿verdad? Lo que se ha hecho es prorratear o dividir el total en dos partes, ¿verdad? Ok, hasta ahí íbamos bien. Después entonces decíamos que aquí hay dos cosas importantes. Uno, que determinar cuál es el salario promedio que ha tenido un trabajador para liquidarle la prima de servicio del primer semestre y la prima de servicio del segundo semestre, ¿verdad? Ok, para ello entonces hablábamos, y creo que ahí quedábamos, en que la ley en Colombia ha establecido cuáles son los factores de salario, ¿ya?, que se deben tener en cuenta para calcular o determinar el salario promedio de cualquier trabajador en una empresa. Y que esos factores de salario son los siguientes. El primero, debemos tener en cuenta el salario ordinario que haya tenido el trabajador en el respectivo semestre, si estoy en el primero o en el segundo, ¿ok? Además del salario ordinario, debemos tener en cuenta, dice la ley, los salarios extraordinarios. ¿Cuáles? Todos los que vimos, todos, que haya recibido obviamente ese trabajador en ese respectivo semestre, sea el primero o sea el segundo, ¿ok? Y el tercer componente que la ley exige que se incluya dentro de los factores de salario para calcular el salario promedio de todo trabajador es el auxilio de transporte, que aunque ya tenemos claro que el auxilio de transporte no es salario, no se considera salario por ley, ni se considera una prestación social, la ley sí quiso que se incluyera ese valor económico, ¿ya?, dentro del cálculo del salario promedio para que el trabajador ya pudiera beneficiarse un poco más de tener un salario promedio superior, obviamente, al salario ordinario, porque fíjense que el salario promedio es la obtención de la suma de esos tres componentes. Del promedio del salario ordinario, si hay que sacar promedio del salario ordinario, más el promedio mensual de todos los salarios extraordinarios, más el auxilio de transporte, porque el auxilio de transporte, a menos de que cambie dentro de un semestre, ¿verdad?, pues habría que sacar el promedio si hay dos auxilios de transporte. Pero lo que hemos visto en Colombia en los últimos, ¿qué será?, 10 años, es que el auxilio de transporte es uno solo durante todo el año. Pero bueno, hoy en día, ante la situación tan difícil en que estamos, no nos debería extrañar si el gobierno establece que el auxilio de transporte a partir del mes de agosto, por poner un ejemplo, se aumente en algo por encima del que hoy tenemos desde el 1 de enero. ¿Está claro? Si hubiera más de un auxilio de transporte dentro de un periodo, pues habría que obtener el promedio de esos valores, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro hasta ahí, por favor? Amigas y amigos, el caso Guillermo y Samir. Sí, profe. Sí, Ok, esa parte quedó claro, ¿verdad? ¿Qué aspectos, qué elementos tenemos que incluir en el cálculo de un salario promedio? Por lo tanto, imagínense ustedes que a ustedes se le ofrece un software, ¿verdad? Suponte que llegas tú a una empresa y el gerente tiene alguna persona conocida que le hace una propuesta. Mira, diseñamos un software para que liquides todas las nóminas, es un software berraco. Y el gerente te llama y te dice, mira, me están ofreciendo este software.
siéntate con las personas de la empresa que están ofreciendo y dime si vale la pena y se ajusta a nuestras necesidades. La pregunta que yo les hago, si tú vas a evaluar un software, tienes que hacer una simulación y ver si el software sí calcula bien todo lo que tú ya sabes que debe hacer ese software. Por eso es que es importante esta parte que yo les estoy conversando. ¿Sí ven? ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tú tendrías que preguntarle es, muéstrame cómo ese software que tú nos estás ofreciendo calcula el salario promedio cuando vamos a liquidar las primas del primer semestre o las del segundo semestre. Entonces la persona, me imagino, entra al sistema y te dice, mira las fórmulas, cómo las tengo, tal, y cómo arrastro todo lo que la persona se le haya pagado cada mes, tal, para después hacer el acumulado semestral, tal. Entonces tú dices, wow, caramba, ya lo sometes a prueba, validas si funciona bien o no. Por eso es importante que sepan, ¿ya? Más allá de simplemente aplicar una fórmula o que el computador le hunde una tecla y te saca el dato, que tú sepas cómo se diseña o cómo se construye, porque tienes la parte conceptual y tienes los criterios claramente establecidos por parte tuya. ¿Correcto? Entonces, hacíamos ejercicios, ¿verdad? De cómo sacar inclusive, ¿recuerdan? El salario promedio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí recuerdan? Hicimos un ejercicio de un semestre donde se ganaba la persona 2 salarios, porque comenzó ganando en el semestre 2 millones y después lo pasamos a 3, ¿recuerdan? Sí, profe. Ok, la pregunta que les hago, ¿les quedó claro cómo se obtiene el valor promedio en un periodo de tiempo, en este caso en un semestre? Hago la observación. Hay 2 maneras de sacar promedio. Uno, el promedio aritmético. Si yo tengo 2 salarios, sumo el primero más el segundo y lo divido por 2. Segundo, no hacerlo de esa manera, sino el promedio ponderado. ¿Cuál de los dos debes utilizar? ¿Cuál debe responder a la realidad? El ponderado, profe. El ponderado. Ok, Samir. Muy bien. Jessica, ¿te quedó claro a ti, a Sidney, a Hillary, a Angie, a Guillo? Sí, profe, claro, está claro. Sí, profe. Es el promedio. Hicimos un ejercicio, ¿verdad? A ver, recordemos Sí, la metodología. A ver, vamos a ver si les quedó claro. En el ejemplo que hicimos, tomamos que la persona hubiera trabajado todo un semestre, ¿verdad? Y entonces decíamos si en enero recibió tanto, en febrero, los meses que tuvimos en cuenta, ¿verdad? La metodología, ¿en qué consiste, por favor? ¿Qué les decía? Sumemos ¿qué? Todo lo que ha ganado por ese concepto en el semestre, mes a mes, ¿ok? Y después decíamos, y el valor total, después sumo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el valor total? De lo ganado por ese concepto en el semestre. ¿Está claro? Lo dividimos por qué. Entre 180. Ok, muy bien. Lo que dijo Samir, por favor, ténganlo presente. Es más, si quieren, anótenlo. Yo divido el total de lo recibido por ese trabajador, por ese concepto, estoy poniendo el ejemplo del salario ordinario, y lo divido por el número de días que esa persona estuvo recibiendo en la empresa ese salario, en este caso que estoy hablando del salario ordinario. En el ejemplo que hacíamos, tomábamos como lo más sencillo de entender es cuando la persona trabajó todo el semestre. Y por eso, fíjense que decíamos, dividimos sobre 180, porque si trabajó todo el semestre, pues 6 meses por 30 días da 180. Al dividir el valor total de lo recibido en el semestre entre 180, que en este caso el número total de días que estuvo recibiendo ese dinero, ¿qué te va a dar como resultados, Jessica? Jessy. Hola, el salario ponderado. No, ¿qué te da al dividir ya todo lo que a ti te pagan en un semestre dividido por los 180 días que trabajaste tú en ese semestre en la empresa? ¿Qué te da? El valor de la prima del semestre. No, Jessy, pilas. Acuérdate, Jessy, estoy diciendo, a ti en enero te pagan 2 millones, en febrero 2 y en marzo te aumentan a 3 y después a 4. ¿Qué hago? ¿Qué te dije yo? Suma todo lo que recibes en el primer semestre, en el segundo, en el tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Está claro? Sí, así está claro. Si te da 20 millones lo que recibiste desde enero hasta junio por ese concepto,
lo vas a dividir, ese total, toda esa bolsa que recibiste, lo vas a recibir entre el número total de días que recibiste ese dinero en la empresa. Si trabajaste todos los 6 meses, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, pues lo divides entre 180 días. Ahora, ¿qué te da ese resultado matemático de dividir todo lo que recibiste en un semestre entre 180 días, que son los días laboralmente que tiene un semestre? ¿Qué te da? Alguien que ayude, por favor, a Jesse. Profe, Angie. el salario promedio, ¿no? A ver, por favor, si tú tomas todo lo que a ti te pagaron en una empresa durante 6 meses completicos, de enero a junio, o de julio a diciembre, sería exactamente lo mismo, ¿ya? Y te da una suma X, 22, 23 millones, lo que sea, por favor. Y lo divides entre 180 porque tú estuviste trabajando todos los días del semestre, ¿ya? Del 1 de enero a junio 30 o de julio 1 a diciembre 30. Los divides, ¿ya? Eso entre 180, ¿qué te da? El resultado de esas dos cosas. De 22 millones, suponte que hayas recibido 24 millones, lo divides entre 180 días. ¿Qué te debe dar? El valor promedio, pero por cada día, por favor. Oye, si lo divides entre el total de días que te ganaste esa plata. ¿Me siguen? Porfa. Sí, profe. Sí, Okay. Profe. Te da el salario promedio, pero anótelo, por día. Y como la fórmula va a requerir, como la vamos a ver enseguida, que tú necesitas tener para poder aplicar la fórmula de la prima, el salario promedio mensual, necesitas convertir ese salario promedio por día a llevarlo a una dimensión mensual. Por lo tanto, ¿qué haces? Multiplicas ese resultado por 30 para llevarlo a la dimensión salario mensual. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí, profe. En el ejemplo que hicimos, que tomábamos 2 y tomábamos 3, como 2 salarios que variaron el semestre, ustedes mismos hicieron el cálculo y creo que dio 2.400.000 algo, no sé, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ustedes deben tener esas anotaciones si las registraron, ¿ok? Pero si recuerdan o no, ¿ok? En otras palabras, la metodología, ¿cuál es? Por favor, si quieren tomar nota. Toma bueno, a ver, prefiero entonces, voy a coger el archivo donde están las fórmulas y ahí les explico. A ver, me voy a ubicar donde está, aquí está, la prima de servicio. ¿Ya? Miren, por favor, aquí, me voy a situar aquí donde dice BRSP. ¿Está claro? ¿Ok? Que aquí están los 3 factores que la ley dice. Que tenga en cuenta el salario para liquidar, para obtener el salario promedio, no todavía la prima, el salario promedio. Debo tener en cuenta el salario ordinario, los salarios extraordinarios y el auxilio de transporte. Para el caso de los trabajadores, obviamente que tengan el derecho al auxilio de transporte. ¿Listo? Y aquí les pongo en la parte de abajo lo que les estoy explicando. Yo cojo el valor, por ejemplo, aquí aparece lo de salario ordinario, no lo puse, pero es exactamente lo mismo. Yo tomo el valor del concepto de lo que me pagaron, aquí lo tienen para el valor de las horas extras, diurnas, nocturnas y todo lo de domingo, ¿verdad? ¿Ok? Pero si el salario ordinario también varió, entonces hay que hacer lo mismo. Todo el valor total de lo que le pagaron a ti, si fue ustedes, ¿ya? O a cualquier trabajador, y lo divido entre el número de días que elaboró en el semestre. ¿Está claro? Como aparecen las otras 3 formulitas que ustedes ven ahí. ¿Está claro? Y el resultado lo multiplico por 30. Como ustedes ven, en cada una de estas formulitas de las horas extras, ¿ya? Y las horas extras diurnas y nocturnas, ¿ya? Y recargo nocturno, tanto horas extras, recargo o domingo, todo se coge el valor total de lo ganado el semestre, lo divide entre el número total de días que elaboró ese trabajador en ese semestre, o sea que recibió ese dinero, y lo multiplicó por 30. ¿Sí lo ven, por favor? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí. Ok. Faltaría de pronto hacer lo mismo con el salario ordinario. Lo que pasa es que aquí yo no lo hice con el salario ordinario sobre la base que la mayoría de los trabajadores, ¿ya? Tienen un solo salario en todo el semestre, ¿verdad? Pero eso no es cierto 100%. Hay trabajadores, como el caso del ejemplo que suponíamos, y a ustedes seguramente les
puede ocurrir en su vida que en el transcurso del semestre a ti te hacen una mejora sustancial porque te ascienden a un cargo de mayor nivel de responsabilidad, de complejidad y obviamente repercute eso tener asignado un salario mayor. Entonces, en ese semestre hay que sacar el promedio. ¿Cuándo no se saca el promedio? Cuando no ha variado el salario ordinario. Por eso ven ustedes también que el auxilio de transporte que está aquí al final no aparece tampoco promedio, porque yo estoy asumiendo que el auxilio de transporte, por lo menos los últimos 10 años, en Colombia no ha variado, siempre ha sido el mismo desde enero 1 de cada año hasta diciembre, por lo tanto, si no varía durante el año, ahí no hay que sacar ningún promedio, se toma el valor del auxilio de transporte, que ya ustedes saben cuánto es, ¿verdad? Ok, 102.854, creo ustedes mismos me lo dieron la vez pasada, ok, ¿listo? Entonces, por favor, retomemos ahora sí. Bueno, por favor, vamos a ver si me han entendido hasta ahora. Si yo les dijera que una persona que trabaja con ustedes este semestre, supongan que tú eras el jefe de una persona que entró a trabajar, tomen nota, por favor, acuérdense que conmigo yo quiero que trabajemos, por favor. Okay. Supongan que una persona entró el 8 de febrero a trabajar a una empresa este año y trabajan contigo, tú eres el jefe. El 8 de febrero. Y supongan, por favor, que llega el mes de junio, y hay que pagarle prima. Pregunto, si desde el 8 de junio que empezó a trabajar hasta el día 30 de junio, que es el semestre, ¿verdad? Donde terminaría este semestre, la persona se ha ganado de horas extras. Vamos a hacerlo con cualquiera de los elementos, porque hay que hacer lo mismo para todos. Supongan que entre horas extras, recargo nocturno y dominicales, anoten por favor, se ganó 3.500.000 pesos. Por favor, anoten. Entre recargo nocturno, horas extras y domingo, o sea, todo lo que son salarios extraordinarios, lo sumo todo y desde el 8 de febrero hasta el 30 de junio se ganó 3.500.000 pesos por esos tres conceptos de recargo nocturno en día hábil, con horas extras en día hábil y todo lo que le pagaron cuando fue a laborar algunos domingos y festivos en el periodo de tiempo entre 8 de febrero y 30 de junio. Supongan que eso le da 3,5 millones. No estoy metiéndonos con el salario ordinario, solo con los salarios extraordinarios. Entonces, por favor, 3,5 millones. ¿Lo divides entre cuánto, por favor? Amigos, 3,5 millones se lo ganó desde el 8 de febrero hasta el 30 de junio. ¿Qué hago? ¿Cómo saco el salario promedio por día para llevarlo después al salario promedio mensual de esos salarios llamados salarios extraordinarios, por favor? Háganlo. Repito, se ganó 3,5 millones desde el 8 de febrero que empezó a trabajar hasta junio 30. ¿Ya? ¿Cuánto da el salario promedio, por favor, por día? Y después, obviamente, lo llevas a mes. Pero ¿cuánto da el de por día? A ver, háganlo. Háganlo, por favor. Yo lo voy a hacer aquí también en mi equipito, en mi celular. ¿Ya? ¿Alguien lo hizo? Profe, repítame el favor. La persona se ganó, empezó a trabajar contigo, tú eres la jefe, desde el 8 de febrero de este año, ¿ok? Y supongan, vamos a hacer la simulación que estamos en el mes de junio de este año, ¿está claro? Y le tienes que pagar la prima a esa persona, ¿ok? La pregunta que te hago, si se ganó por recargos extra, por salarios extraordinarios, ¿qué quiere decir? Que se ganó entre recargo nocturno de día hábil, todo lo que se ganó por horas extras diurnas y nocturnas en día hábil, y todo lo que se ganó por domingos y feriados en ese periodo de tiempo de 8 de febrero a 30 de junio, se ganó 3,5 millones por todas esas cosas. ¿Cuánto es el salario promedio por día que se ganó por ese concepto llamado salario extraordinario? ¿Cuánto suma todo eso? Ya dijimos que da 3,5 millones. No tenemos que ponernos a sumar. Ya sabemos el total desde 8 de febrero hasta 30 de junio. Por favor. Empezó a trabajar el 8 de febrero. Pregunto, ¿cuántos días trabajó esa persona en la empresa, por favor, en el primer semestre? 147.
147. ¿Quién me da otro dato? 140. 143. Ok, los tres datos no son correctos. Espera, no lo estoy haciendo. Da, Apenas lo- da 144 días. ¿Oíste, Sammy? Y las otras compañeras, porfa. Ok, Da profe. 144. Ahora se los explico de la manera más adecuada y de la manera como lo hace un buen software de nómina, porque eso no es contando con los dedos, ni en muchos casos, ni con los, ¿ya? ¿Ok? Hay formas más técnicas de hacerlo. ¿Cuántos días? Entonces, por favor, dividan 3,5 millones entre 144 días que trabajó laboralmente desde el 8 de febrero hasta, ¿ya? Por favor, para que sepan de dónde salió 144. Mire cómo se los explico para que después con la fórmula lo entiendan mejor. ¿Cuántos días no trabajó en el semestre? Si entró el 8 de febrero. ¿Todo el mes de enero lo trabajó? ¿Ah? No. 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 ¿Cuántos días laboralmente tiene el mes de enero? 30. ¿Sí o no? Y si entró el 8 de febrero, ¿cuántos días de febrero no trabajó? Si tú entras a una empresa el día 8, 7. ¿cuántos días no te deben pagar? 7, del 1 al 7. Entonces, 30 que no trabajaste de enero, más 7 que no trabajaste de febrero, da 37. El semestre todo laboralmente tiene 180. Resten 180 menos 37. ¿Cuánto da? 143. ¿Ah? Sí, 143. Ah, bueno, entonces es 143. Entonces estaba bien la compañera que dijo ese dato, por favor. Correcto. 143. Premio, bonificación para ti. Me pasa la cuenta de cobro, por favor. Ah, ¿Oíste? bueno, profe. Me la pasa en WhatsApp. Profe, recuerda, yo fui la que dije eso primero. ¿Listo? Ah, listo, Sigo. listo. Por favor, 3,5 millones, que fue todo lo que se ganó en el semestre. Entre 143 días, que fue lo que estuvo trabajando en ese semestre de esa persona, y por lo tanto, durante esos 143 días, se ganó los 3,5 millones de esos salarios extraordinarios. ¿Cuánto te da por día? Dividan. ¿Cuánto da 3 millones entre 3,500,000 entre 143? 24.47. A mí me da 24,476. Póngale tú. Ok, Sí. ¿verdad? Con los decimales. 24,476 o 75 con los decimales. Ese es el salario promedio por cada ¿qué? Día. Por cada día dentro de ese semestre, correcto. De cada uno de esos 143 días de trabajo se ganó en promedio esa suma de dinero por ese concepto de salario. Ahora, como la fórmula requiere que lo lleves a una dimensión de salario mensual, ese promedio no puedes tenerlo por día, obviamente lo tuvimos por día, pero lo tenemos que traducir a salario promedio mensual. ¿Qué hacemos? El diario lo multiplicas por 30. ¿Cuánto da por 30 ese valor, por favor? 734.965. Ok, ese sería el salario, el promedio de los salarios extraordinarios que se ganó esa persona. Ese sería el salario promedio mensual de los salarios extraordinarios desde el 8 de febrero a 30 de junio. ¿Me han seguido, por favor, todos ahí? Sí, profe. Ok, bueno, muy bien. Entonces ahora les voy a mostrar cómo les propongo, les sugiero que utilicen una metodología técnica que es la que se haría un buen software, cómo se determina el tiempo que alguien laboró en una empresa para no estar contando con los dedos ni ponerse a hacer procedimientos demasiado lentos, ¿correcto? Entonces les voy a mostrar un archivito que tengo por aquí, ¿dónde están? Pues, vamos a ver. Permítanme, lo busco. Aquí está. Ustedes lo tienen, ¿ah? Recuerden que todos los archivos que yo les comparto en estas presentaciones que estamos teniendo, ustedes ya lo tienen. A ustedes tienen este archivo, por favor. Este archivo tiene mis iniciales para que sepan dónde lo encuentran. Este archivo tiene mis iniciales, ¿verdad? Y dice, después de mis iniciales, dice cálculo TPO, que es tiempo laborado trabajador. Una paginita. Entonces, por favor, les explico y me van siguiendo, por favor. Síganme. Miren lo que dice aquí. Ejemplo del tiempo laborado. Aquí hay 2 ejemplos. El ejemplo del tiempo laborado para la prima de servicio, que es en lo que estamos.
Entonces aquí está un ejemplo que dice, suponga que una persona, ¿verdad? Empezó a trabajar en una empresa febrero 10 del 2020, ¿verdad? Ok. ¿Y cuál es la fecha de corte para liquidar la prima? Donde termina el primer semestre, que es junio, ¿qué? 30. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, en otras palabras, para hacer este análisis, por favor, tengan presente que yo debo tener claro cuál es la fecha de corte, que sería siempre la prima de junio se liquida a junio 30, ¿verdad? Mientras, obviamente, estoy hablando mientras la persona esté trabajando, porque la persona se retira el 8 de mayo, pues hasta el 8 de mayo yo le liquido todo, pero si lo normal es que esté trabajando y llega a junio 30, la fecha de corte de la prima del primer semestre es junio 30, ¿verdad? ¿Ok? Y la fecha inicial es la fecha inicial. En este caso estamos suponiendo que un trabajador entró a trabajar a la empresa el 10 de febrero de este año. Pero si hubiera venido trabajando el año pasado, ¿cuál sería la fecha inicial del análisis de la prima del tiempo? Repito, si viene trabajando desde octubre del año pasado, ¿cuál es la fecha inicial para el análisis del tiempo laborado para la prima del primer semestre de este año? Profesor, desde el 1 de enero de este año. Correcto, sería el 1 de enero de este año, es lo que quiero decir, porque estamos haciendo el análisis de la prima de servicio del primer semestre del 2020, ¿correcto? En este caso, pues. Entonces, profesor, si ya tienes tú la fecha de corte, entonces mire, ok, si ya entendimos fecha inicial y fecha de corte, en este caso de la prima, y estoy ubicándome en el primer semestre de este año 2020, correcto. Esa información, por favor, me permitiría mostrarles o que ustedes construyan. Yo les diría, háganme esto en un Excel, porque lo ideal es hacerlo en un Excel. Y los software de nómina utilizan las plantillas de Excel para hacer esto, ¿verdad? Ok, miren ustedes, aquí hay 4 columnas, ¿verdad? Es como si yo les dijera, por favor, abran un Excel y pongan 4 columnas. La primera columna de izquierda, voy a hablar de izquierda a derecha, ok, y de arriba hacia abajo. Esa es la metodología de lectura para que me entiendan. Ponemos en la primera columna, miren la siguiente información. La fecha de corte o fecha final. ¿Ya? Y hablo, después de esa parte donde voy a poner los conceptos estos, tengo 3 columnitas de Excel. ¿Está claro? De izquierda a derecha, la primera columna, después de los nombres de estos conceptos, lo llamamos año. La segunda columna, mes. La tercera columna, día. ¿Ok? Entonces, la fecha de corte o final, para este caso, ya saben que es 30 de junio del 2020. Por eso ven ustedes que aparece aquí año 2020, el mes que 06 y el día que 30, porque es la fecha final donde yo hago el corte para liquidar la prima de todos los trabajadores del primer semestre mientras estén trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. Y la fecha final, por favor, esa sería la primera línea, ¿ok? Y en la fecha inicial, perdón, que es la segunda, voy a poner la fecha inicial de este caso, que es febrero 10 del 2020, ¿verdad? Porque la persona no venía trabajando del 1 de enero, ¿ok? Solo entró a la empresa en el día 10 de febrero. Entonces, listo, la fecha inicial sería año 2020, obviamente. ¿Qué mes? Febrero 02. ¿Y qué día? 10. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguieron? Por favor. Sí, profe. Sí, Todo profe. está claro. Ok. Entonces, la tercera fila, por favor. Miren lo que tienen ahí, resaltado. Dice resultado, ¿verdad? Resaltado, dice resultado. ¿Ok? ¿Listo? Por favor. El resultado significa, por favor, mire cómo operaría esto de forma racional. La primera columna donde hago el análisis